Buenas tardes a todos. Para mí es un enorme placer presentar el Foro de Investigación de la Sociedad Española de Nefrología. Tradicionalmente en otros congresos este foro se ha dedicado a analizar los aspectos más novedosos de la investigación en la sociedad. Y este año, como no podía ser de otra manera, pues está orientado al problema fundamental que tenemos muchos nefrólogos, que tenemos prácticamente todos, el tema del COVID, que ya se ha tratado también en otros aspectos, en otras sesiones de este congreso. Para mí es un gran placer presentar a los dos ponentes, que son el doctor Alberto Ortiz y el doctor Roberto Alcázar, que van a exponer algunos aspectos concretos del COVID-19. En primer lugar, hablará el doctor Alberto Ortiz sobre la enfermedad renal crónica como factor de riesgo más frecuente y que más aumenta la gravedad del COVID-19. Sabemos que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo, epidemiológicamente es bien conocido, y nos actualizará sobre su importancia en esta pandemia. En segundo lugar, el doctor Roberto Alcázar nos hablará sobre la evolución de los anticuerpos frente al SARS-CoV-2 en hemodiálisis, en un estudio multicéntrico prospectivo en más de 800 pacientes. Y sin más preámbulo, damos inicio a las distintas presentaciones. Muchas gracias a todos por la asistencia. Buenos días. El tema de hoy es la enfermedad renal crónica como factor de riesgo para COVID-19 grave. Estos los temas que vamos a tocar. Primero la enfermedad renal crónica, luego breve comentario sobre COVID-19, la relación entre ellos y por qué de esas observaciones y qué sería necesario para evitarlo. Recordemos que la enfermedad renal crónica es una de las causas de muerte que más está aumentando en el mundo. De hecho, se estima que para el año 2040, para dentro de 20 años, será la quinta causa de muerte y habrá doblado su frecuencia como causa de muerte. En España la situación es similar, como uno de los países con esperanza de vida más larga, pues observamos que antes del final del siglo la enfermedad renal crónica se convertirá en la segunda causa de muerte tras el Alzheimer. ¿Y qué es la enfermedad renal crónica? Pues se diagnostica cuando durante más de 3 meses se cumple una serie de criterios de marcadores de daño renal, fundamentalmente una albuminuria patológica o un filtrado glomerular disminuido. Por lo tanto, es posible tener una enfermedad renal crónica incluso cuando la función renal mediada por filtrado glomerular es perfectamente normal. No obstante, la literatura que hay sobre COVID-19 hace referencia fundamentalmente al concepto de enfermedad renal crónica como filtrado glomerular disminuido y hay muy poca información sobre el riesgo asociado a una albuminuria patológica. La enfermedad renal crónica, ¿de dónde salen estos dinteles para definir la enfermedad renal crónica? Los 30 miligramos de albuminuria, los 60 mililitros minuto de filtrado glomerular. Pues fundamentalmente de estudios observacionales donde se ha observado que hay un aumento del riesgo de progresión de la enfermedad renal, de fracaso renal agudo, pero fundamentalmente de muerte prematura. O sea, cuando un médico comunica a un enfermo un diagnóstico de enfermedad renal crónica, el enfermo pues rara vez lo relaciona con los riñones per se. Los riñones están ahí en la zona donde duelen los riñones, la zona lumbar, pues a mí nunca me ha dolido nada. Sin embargo, lo que está transmitiendo el médico con este diagnóstico de enfermedad renal crónica es: usted tiene una probabilidad de estar muerto dentro de un año que es entre 2 y 7 veces mayor que otra persona que no tiene enfermedad renal crónica. O sea, el aumento de riesgo de muerte prematura es un concepto intrínseco al de enfermedad renal crónica. En ese sentido, hay estudios de exactamente a qué se deben estas causas de muerte prematura. Hay datos muy concretos, por ejemplo, con los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica avanzada que deberían requerir tratamiento sustitutivo de la función renal. A nivel mundial, la principal causa de muerte es no tener acceso a ese tratamiento sustitutivo de la función renal, pero incluso en los pacientes que se dializan o trasplantan está aumentando el riesgo de muerte. Gran parte de ellas es de causa cardiovascular, pero también hay un porcentaje similar de causas no cardiovasculares y no sociales, entre las cuales destaca la infección.
O sea que en los pacientes con enfermedad renal crónica tiene un aumento del riesgo de muerte prematura por infección y COVID-19 pues es una infección. ¿Cuáles son los factores que explicarían este aumento del riesgo de muerte de los pacientes en diálisis en los estudios observacionales? Pues hay múltiples, pero me gustaría destacar uno que es un factor relacionados con la calidad del tratamiento de estos pacientes. El no alcanzar determinados objetivos de tratamiento se asocia a mayor mortalidad prematura, pero sobre todo hay uno que yo destacaría. Es un resumen de múltiples estudios estudiando tanto acceso a cirugías como prescripción de tratamientos, etcétera, que es el nihilismo terapéutico. O sea, que estos pacientes podrían no estar recibiendo el estándar de cuidados que sí que reciben pacientes que no están en diálisis, bien porque los distintos especialistas piensan que, bueno, pues como están tan malitos no se van a beneficiar, bien porque no existen estudios en esta población, porque no se han hecho, porque es un fármaco nuevo y en los ensayos clínicos nunca se incluyó a pacientes en diálisis y no se sabe cómo son los fármacos o por otras razones. O sea, el nihilismo terapéutico se ha relacionado en múltiples ocasiones con peor pronóstico en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Y tras esta introducción sobre enfermedad renal crónica, brevemente, COVID-19. COVID-19 es la infección causada por el virus SARS-CoV-2, o sea, el virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad infecciosa causada por este virus se llama COVID-19, o sea, enfermedad por coronavirus 2019. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad por coronavirus son muy variables. Puede ser totalmente asintomática y esta es una de las características que se ha hecho que se expanda por todo el mundo a pesar de los intentos de detener su expansión. Con frecuencia hay pocos síntomas, una enfermedad leve, autolimitada, parece una gripe. Esto es lo que en principio era lo que se entendía por COVID-19 en España a principios del año 2020 y lo que facilitó que se extendiera. O sea, y esto es una mayoría de los pacientes, una mayoría de las personas infectadas por SARS-CoV-2 que tienen COVID-19, pues o son asintomáticas o tienen pocos síntomas. Sin embargo, hay algunas personas que desarrollan una enfermedad grave y que puede matar. En España, a fecha de hoy mismo, hay más de 33.000 muertos oficiales por COVID-19 y se estima que reales rondan los 60.000. Este sería el curso clínico de una enfermedad grave, o sea, hay fiebre prolongada durante días y días y días, y a partir de la semana o así de fiebre, pues empieza a haber síntomas respiratorios, disnea, una situación clínica que se deteriora y que puede requerir hospitalización. Incluso si el paciente se recupera, la recuperación puede ser larga, puede haber síntomas persistentes durante semanas y hay un riesgo residual de eventos trombóticos que te puede matar al mes, 2 meses de en teoría haberte recuperado. Este curso grave puede presentarse en pacientes que inicialmente parece que tienen una enfermedad leve, pero que su curso se va complicando a lo largo del tiempo. Y este deterioro clínico puede ser rápido, incluso en horas. Hoy hemos conocido que el jefe de urgencias de Melilla falleció en su casa, donde estaba pasando un COVID aparentemente leve. Así que nunca hay que infraestimar al COVID, a la enfermedad COVID-19. Con respecto a la enfermedad renal crónica y COVID-19, pues hay distintos aspectos que merece la pena destacar. Por una parte, los pacientes, tanto de la población general como con enfermedad renal crónica preexistente, pueden desarrollar un daño renal, que puede manifestarse como fracaso renal agudo proteinúrico o no proteinúrico. Sin embargo, hoy nos estamos centrando en el riesgo asociado, en el riesgo vital asociado a COVID-19 en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, aunque no estén en diálisis, a trasplantados y a pacientes en diálisis crónica, aunque la mayor parte de los estudios son en hemodiálisis. ¿Y qué decir de la relación entre enfermedad renal crónica y COVID-19? Bueno, lo primero es la primera cosa que merecería la pena discutir es cuáles son los factores de riesgo para la mortalidad por COVID-19. Y aunque ha habido múltiples artículos desde ya febrero o marzo, el más grande hasta ahora publicado probablemente sea este en Inglaterra, donde se analizaron datos de más de 17 millones de personas, datos de atención primaria,
y se analizó su relación con más de 10.000 muertes por COVID-19. El principal factor de riesgo para la muerte por COVID-19 es la edad. Si tomamos como riesgo 1 la mortalidad en personas de 50 a 59 años, pues cuanto más joven, menos mortalidad. Un dramático efecto de la edad para menos mortalidad en más jóvenes, pero cuanto más anciano, más mortalidad, y puede ser más de 20 veces el aumento de riesgo de muerte para los mayores de 80. El sexo también es importante. Los varones tienen mayor mortalidad por COVID-19, aunque hay que destacar que se refiere a factor de riesgo. O sea, el hecho de que tú seas anciano no quiere decir que si tienes COVID-19 vayas a morir. Simplemente tienes más riesgo de muerte. Es famosa esta mujer, 113 años, la mujer más mayor de España, que aparentemente se infectó el día de su cumpleaños, pero sobrevivió al COVID-19. O sea, que el hecho de que tengas más riesgo no quiere decir que sea un desenlace inevitable la muerte por COVID-19, y es un concepto muy importante a recordar en nuestros pacientes. Bueno, este estudio británico al que hacía referencia, ¿qué factores de riesgo adicionales a la edad, diferentes a la edad e independientes de la edad identificó? Pues si aquí en esta línea verde es el riesgo 1, todo lo que está por debajo es que está asociado a menor riesgo y por encima a mayor riesgo. La primera sorpresa es que la hipertensión, que sale en todos los listados de factores de riesgo para COVID grave desde una publicación original con unas decenas de pacientes en China, pues en realidad cuando lo ajustas para otros factores como edad y presencia de comorbilidades, no solo no es un factor de riesgo, sino que encima se asocia a menor riesgo de COVID grave. Las enfermedades cardiovasculares se asocian a mayor riesgo de COVID grave, la diabetes también, pero lo que más riesgo transmite es estar en diálisis, seguido de tener un trasplante de riñón o de otro órgano, tener una enfermedad hematológica maligna reciente, aunque esto está en azul clarito porque había muy pocos pacientes, otras enfermedades neurológicas, enfermedad renal crónica G4, G5, o sea, filtrado glomerular por debajo de 30, y esos son los 5 que más riesgo transmiten. Y luego también entre los que transmiten riesgo al nivel de enfermedad cardiovascular estaría la enfermedad renal crónica G3, o sea, tener un filtrado glomerular entre 30 y 60. O sea que la enfermedad renal crónica, en sus distintas modalidades, es un factor de riesgo para muerte por COVID-19. No obstante, hay diversos estudios españoles que han identificado tanto mortalidad relativamente alta como el hecho de que incluso estando en diálisis puedes tener un COVID-19 totalmente asintomático. O sea, se mantiene el espectro de gravedad de la enfermedad de la población general, aunque el riesgo de muerte es mayor. ¿Qué más aprendimos de reanálisis del estudio británico? Pues que el riesgo de la diabetes, el riesgo conferido por la diabetes para la mortalidad por COVID-19 está muy matizado por el nivel de afectación de la función renal. De esta manera, en la diabetes tipo 2, según disminuye el filtrado glomerular, aumenta el riesgo de mortalidad, y ese es un fenómeno que también se ve en la diabetes tipo 1. Aquí es más llamativo el impacto de la función renal sobre la mortalidad, probablemente porque suelen tener menos comorbilidades y menos edad, o sea, menos interferencia de otros factores que también aumentan el riesgo de muerte por COVID-19. Cuando vemos el impacto de la edad, pues observamos interacción diabetes, edad, filtrado glomerular. En el eje horizontal está el filtrado glomerular bajando hacia la derecha. Observamos que en los menores de 70 años, en los pacientes más jóvenes, representados aquí en azul diabetes tipo 1 y en rojo diabetes tipo 2, se objetiva este aumento del riesgo de muerte cuando el filtrado glomerular es simplemente por debajo de 90. O sea, cuando estos pacientes, los diabéticos, tienen hiperfiltración, o sea que un filtrado glomerular entre 60 y 90, aparentemente dentro del rango extendido de la normalidad, pues podría tener un significado más patológico en la diabetes debido a la existencia de hiperfiltración, y ya aumenta el riesgo de COVID-19 grave. Y a partir de ahí, pues según baja el filtrado glomerular, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, en los menores de 70 años se observa este aumento de riesgo de muerte, que se observa también en los mayores de 70 años, pero aquí sí cuando se diagnostica la enfermedad renal crónica, o sea, cuando el filtrado glomerular es por debajo de 60.
¿Tiene esta relación más temprana entre mortalidad y filtrado glomerular en los más jóvenes algo que ver con la presencia de albuminuria patológica, de proteinúria patológica? En este momento no lo sabemos, pero es algo que merece la pena estudiar. Pero la enfermedad renal crónica no es solo el factor que confiere mayor riesgo de gravedad de COVID-19, mayor riesgo de muerte de COVID-19, es también el factor de riesgo más frecuente para COVID-19 grave. Y tenemos distintas gráficas con la prevalencia por décadas de edad para los distintos factores de riesgo para COVID-19 grave, y vemos que el más frecuente es enfermedad renal crónica. O sea, las personas más mayores es claramente el factor de riesgo más frecuente, mucho más frecuente que enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria crónica o diabetes, pero incluso si vemos aquí en la edad de entre 40 y 60, es más frecuente la enfermedad renal crónica que cualquier otro factor de riesgo. O sea, que a cualquier edad, el factor de riesgo más frecuente para COVID-19 grave es la enfermedad renal crónica. De hecho, la enfermedad renal crónica explica el aumento de riesgo de muerte por COVID-19 en 1 de cada 4 personas que está a mayor riesgo de COVID-19 grave en el mundo. O sea que, resumiendo lo dicho hasta ahora, la enfermedad renal crónica es el factor de riesgo que se asocia con el mayor riesgo de muerte por COVID-19, una vez descartada la edad o después de la edad, en modelos ajustados ya para distintas edades. Y por otra parte, es el factor de riesgo para COVID-19 más prevalente en el mundo, si no tenemos en cuenta la edad. O sea, simplemente diversas comorbilidades. La comorbilidad más frecuente que aumenta el riesgo de COVID-19 grave es la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? ¿Por qué es esto y qué se puede hacer para evitarlo? Bueno, pues parte puede tener que ver, o hasta ahora podría haberse explicado, por la medicina basada en las existencias que se ha publicado, frente a lo que es medicina basada en la evidencia. Por ejemplo, aquí en España, de forma famosa, las autoridades sanitarias indicaron que no eran necesarias las mascarillas para protegerse de la infección por el virus porque no había mascarillas suficientes. Pues esto hace que hasta hoy todavía perdure la confusión de si las mascarillas son útiles o no son útiles, y desde luego no se usaron como se deberían haber usado ni en hospitales ni en el ambiente hospitalario o perihospitalario para disminuir la transmisión de la infección, cuando este es un virus respiratorio y se sabe desde hace años que las mascarillas protegen de la infección por virus respiratorio. En relación con lo anterior, pues no ha habido suficientes medios de protección en los hospitales, ni para el personal, ni por lo tanto para los pacientes que estaban expuestos a ese personal con aumento del riesgo de infección. En muchos centros, los primeros compases de la epidemia, se veía mal, está mal visto que los personal sanitario llevara mascarillas por si podía alarmar a la población, y esto naturalmente facilitó la expansión rápida del virus a pacientes con una frecuentación hospitalaria alta, como pueden ser aquellos que tienen enfermedad renal crónica y fundamentalmente los pacientes en hemodiálisis que tienen que acudir 3 veces por semana. También puede tener que ver la cantidad de virus al que uno está expuesto, como digo, en estas circunstancias de frecuentación hospitalaria y ausencia de mascarillas, pues la carga viral es presumiblemente mayor. Podría también haber factores de predisposición individual, no ya asociados a comorbilidad, sino genéticos, mal conocidos, o incluso las variantes víricas. Sea lo que sea, el caso es que la enfermedad renal crónica, factor de predisposición individual no genético, es la que confiere más riesgo de muerte por COVID-19. En España y en otros países se ha estudiado bastante bien algunos factores relacionados con el ámbito hospitalario en cuanto a la transmisión del virus. El transporte colectivo en ambulancias 3 veces por semana de los pacientes en hemodiálisis en la ausencia de uso de mascarillas porque no había o porque las autoridades sanitarias habían recomendado no usarla para los no infectados, pues se ha asociado a brotes de COVID-19 entre pacientes en diálisis que compartían el mismo transporte sanitario. O sea, que sería interesante en etapas de alto riesgo como ahora que no acudan en transportes comunitarios o que lo hagan protegido por mascarillas. Otro factor fue la alta ocupación hospitalaria. Esto sería el 100% de ocupación
En Madrid se ocuparon todas las camas disponibles antes de COVID, se abrieron hospitales nuevos y también todas las camas de UCI, lo cual limitó el acceso a los cuidados más intensivos y, bueno, pues debido a este nihilismo terapéutico que mencionamos antes, con frecuencia pacientes con enfermedad renal crónica avanzada pudieron haber sido excluidos de cuidados más avanzados porque estaba limitado el acceso y no se les consideró que tuvieran las mismas posibilidades de sobrevivir que pacientes sin comorbilidades o más jóvenes. Factores intrínsecos de la enfermedad renal crónica, pues todos sabemos que hay una inmunosupresión intrínseca en la enfermedad renal crónica o ligada a medicación, especialmente en los trasplantados, diversas comorbilidades asociadas a la enfermedad renal crónica, la falta de experiencia en tratamientos para COVID-19 en pacientes con enfermedad renal, ya que no fueron incluidos en los ensayos clínicos, y a ver cómo funcionan las vacunas y qué aprendemos de las vacunas en la enfermedad renal crónica. En este sentido, los factores de riesgo para COVID grave son ligeramente diferentes en la enfermedad renal crónica y en la población general. La edad tiene menos papel, sí tienen el mismo riesgo asociado a obesidad o a hipertensión, pero la diabetes, la cardiopatía o la enfermedad respiratoria no tienen un impacto sobre el aumento de riesgo en los pacientes en diálisis. La ERA-DT ha hecho una llamada a la acción para proteger a estos pacientes. Es necesario estudios que ayuden a comprender por qué los pacientes pudieran tener, los pacientes con enfermedad renal, respuestas inmunitarias y proinflamatorias diferentes, cuál puede ser el impacto de la albuminuria patológica sobre el riesgo de COVID-19 grave, el recordar que a pesar del aumento de riesgo, la mayor parte de los pacientes con enfermedad renal crónica sobreviven al COVID-19 y por lo tanto no deben ser excluidos de cuidados intensivos, que los factores de riesgo pueden ser diferentes a la población general y deben ser estudiados, y que, por lo tanto, los pacientes con enfermedad renal crónica, incluido diálisis y trasplante, deben ser incluidos en ensayos clínicos de vacunas y fármacos para COVID-19. En resumen, la enfermedad renal crónica es el factor de riesgo más frecuente en el mundo para COVID-19 grave. Es también el que más riesgo confiere de COVID-19 tan grave como que pueda resultar en muerte. Y, sin embargo, otros factores que inicialmente se consideraban o aparecían en las listas como la hipertensión, pues no están. Es muy importante incluir a nuestros pacientes en ensayos clínicos y no rechazarles cuidados críticos si los necesitan, porque ellos también pueden sobrevivir. Muchas gracias por la atención. Hola, muy buenas. Me llamo Roberto Alcázar y quería agradecer a los organizadores de este Congreso Virtual SEN y a la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo la invitación para contaros el estudio COVID-FRIAD, que cuenta muchas cosas sobre infección por COVID-19 en diálisis, pero se va a centrar en la evolución de los anticuerpos frente a este virus en la población en hemodiálisis. Del coronavirus poco se puede decir. Es evidente que estamos en plena pandemia. A la fecha en que se hace esta grabación, en España estamos en plena segunda oleada, que parece que se ha visto un poco, aunque no está claro si se van a descender los casos o no. Pero en el mundo no hay segunda oleada. Es una única oleada continua con cada vez más nuevos casos. Y en hemodiálisis tenemos un excelente registro de la Sociedad Española de Nefrología que nos informa periódicamente de cuál es la situación de la infección por SARS-CoV-2 en nuestros pacientes, y en concreto nos da un detalle demoledor, y es que la mortalidad en este registro es del 27% de los pacientes. Con lo cual, tenemos pacientes que se nos infectan mucho, como veremos, y además se nos mueren mucho. ¿Y qué factores se han identificado para intentar saber por qué esto ocurre? Pues hay algunos que son obvios, y es que nuestros pacientes pasan horas en una sala de diálisis junto con otros pacientes, están en tiempos en una sala de espera en las que no siempre se puede garantizar una distancia de seguridad mínima. Muchos están institucionalizados y vamos a recordar la tragedia que ha supuesto el COVID-19 para los pacientes institucionalizados, especialmente en la primera ola, y el transporte colectivo. Los pacientes tienen que transportarse de su casa o de la residencia al centro de diálisis y lo tienen que hacer en un transporte que la mayoría de las veces es sanitario. Por ello nos hemos obligado nosotros mismos a hacer unos protocolos que son los del Ministerio, los de la Sociedad Española de Nefrología, los de otras asociaciones internacionales, para intentar
actuar ante esta pandemia de enfermedad por coronavirus en nuestros pacientes. Pero la realidad nos dice, y esto es un trabajo de Marta Albalate que se publicó ya hace meses, nos viene a decir que el porcentaje de pacientes asintomáticos es muy alto y un paciente asintomático en la unidad es un riesgo para otro paciente que está en la unidad. Y esto no solamente nos lo dice mi compañera Marta Albalate del Hospital Infante Leonor, sino que también aparecen otras unidades de diálisis como esta de Londres, que el 40% de los pacientes COVID-19 fueron asintomáticos, o en esta serie de Wuhan, China, donde el 51% fueron asintomáticos. Por tanto, estamos en una situación en la que no solo tenemos pacientes que tienen más riesgo de mortalidad por esta infección vírica, sino que además un porcentaje alto de ellos no los detectamos. Y para ello nos dotamos de herramientas y tenemos los test de PCR, los test antigénicos que están tan de moda ahora o los de determinación de anticuerpos. En la determinación de anticuerpos tenemos los test rápidos, que se hacen en 10-15 minutos, luego los test ELISA, que son los que se consideran que tienen más fiabilidad en términos de sensibilidad y especificidad. Con todos estos test nos hacemos una idea de cuál podemos utilizar en cada momento del curso de la infección por SARS-CoV-2. Inicialmente la PCR, a partir de la primera semana los anticuerpos y los test antigénicos en la primera semana es donde los podemos utilizar. Y los anticuerpos, las IgM decaen, aquí pone 6 semanas, aunque no está muy claro en cuánto tiempo, y las IgG teóricamente se mantienen en el tiempo, pero no sabemos cuánto tiempo. Pues en este contexto, en el seno de la FRIAD se decidió hacer un estudio que básicamente intentara aproximar la luz a cómo utilizar las pruebas diagnósticas que tenemos para optimizar la detección del COVID-19 en las unidades de diálisis, en este contexto que tenemos de alta incidencia, alta mortalidad, alto porcentaje de asintomáticos. Y se diseña el estudio COVID-FRIAD como estudio multicéntrico con 3 objetivos principales. El primero, determinar mediante PCR y serología la tasa de infección por COVID-19 en una muy amplia población de pacientes en hemodiálisis. En segundo, conocer cómo evolucionan los anticuerpos frente al SARS-CoV-2 en los pacientes en diálisis, si caen en el tiempo o no caen. Y el tercero, conocer la prevalencia de infección asintomática. ¿Cuántos de los pacientes de una amplia serie de pacientes en hemodiálisis en Madrid tienen infección asintomática por este virus? Y estos son los métodos, el diseño del estudio. Un estudio prospectivo multicéntrico en 10 centros, 4 de Centro de Diálisis de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, 4 servicios de nefrología hospitalarios gestionados por la Fundación Renal y 2 servicios de nefrología de hospitales del Sistema Público de Salud. La población de estudio, todos los pacientes adultos prevalentes en hemodiálisis, a fecha 15 de abril. Y el único criterio de inclusión, que el paciente fuera capaz de otorgar consentimiento informado. El estudio tiene 2 partes, un análisis retrospectivo, que es desde el 1 de marzo hasta la fecha de inicio formal del estudio, el 15 de abril, en que se recogen retrospectivamente en cada centro, en cada hospital, cuántos casos COVID-19 sintomáticos ha habido. Con eso nos hacemos una idea del background que teníamos de COVID-19. El 15 de abril se inicia el estudio, que consiste en una prueba PCR y serología basal y otra repetida a las 4 semanas, solo serología. Y esto hay que ponerlo en el contexto epidemiológico que teníamos en Madrid. Y en Madrid resulta que la fecha de mayor incidencia acumulada de COVID-19, la incidencia acumulada 14 días, por 100.000 habitantes fue el 6 de abril, que había 422 casos por 100.000 habitantes. En el momento de la primera determinación de anticuerpos, esta incidencia acumulada era de 251 y en la segunda determinación era de solo 28, fruto del estricto confinamiento que estábamos teniendo entonces. Eso es importante porque, lógicamente, aquí no es de esperar que haya tantos incidentes como puede haber aquí en la época previa al estudio. Lo que se estudia fueron los genes habituales de la técnica RT-PCR para detectar el genoma viral y un ELISA de la empresa Vircel, donde se detectaban 2 tipos de antígenos frente a la glicoproteína S y la nucleocápsida. Los anticuerpos precoces es un combinado IgA más IgM, que lo llamaremos
IgM a partir de ahora, pues para simplificar la presentación, y los IgG. Esta es la sensibilidad y especificidad comunicada por el fabricante, con una sensibilidad bastante razonable y una especificidad muy buena, como la mayoría de los test ELISA. Y además se recogen una serie de variables de todos los pacientes, datos demográficos, de morbilidad, incluso muy importantes para este estudio, factores de riesgo para SARS-CoV-2. Estos son los resultados. La primera parte que tenemos del estudio se trata de la recogida retrospectiva. Y lo que vemos aquí es que antes de empezar la parte prospectiva de determinación de PCR y anticuerpos, en la serie global de pacientes incluidos, que son 816, hubo 136 casos de COVID sintomáticos, o sea, con síntomas, de los cuales fallecieron 42. Esto va a ser lo que vamos a llamar grupo 1 basal, pacientes con antecedentes de COVID-19 sintomático. 16,7% fue la incidencia de COVID, o sea, de estos, una incidencia muy alta en hemodiálisis, y lo que es peor, la mortalidad alta. Casi el 31% de estos pacientes COVID-19 positivos sintomáticos fallecieron. Cuando intentamos ver si había alguna diferencia entre los pacientes COVID-19 sintomáticos del resto, nos encontramos con que los sintomáticos eran mayores, vivían más, habían tenido más contacto con otros pacientes COVID o estaban más institucionalizados. Recordemos el drama de las residencias en Madrid, como en otras ciudades de España, en la primera ola, o usaban mucho más el transporte público o habían tenido ingresos previos en el hospital de referencia por motivos. También encontramos que había más pacientes que habían tomado IECAS. En el momento ya del análisis prospectivo, la primera determinación de anticuerpos en el grupo 1, lo que nos dio es que el 76% de los pacientes que habían tenido COVID sintomático, en el momento de la primera serología tenían anticuerpos. En el grupo 2, las PCRs previas que se hicieron a todos los 680 pacientes de este grupo, se detectaron 7 casos que no tenían síntomas. Y de ellos, 9 casos, y de ellos 7 desarrollaron anticuerpos y 2 no desarrollaron anticuerpos. En los restantes, pacientes que en ningún caso habían tenido una PCR positiva, el 14,1% de los pacientes en hemodiálisis que no habían tenido contacto con el virus, al menos detectado por PCR, tenían anticuerpos frente al SARS-CoV-2. Esto nos da una prevalencia COVID en pacientes sin sospecha clínica del 15,3%, la prevalencia acumulada, y esto es un dato importante, que en una población no seleccionada de hemodiálisis, hasta el 15% de los pacientes tienen COVID asintomático. Cuando intentamos ver qué diferenciaba a los pacientes que habían estado en contacto con el SARS-CoV-2 de los que no, un poco el mismo análisis que hicimos antes, pero esta vez ya con contacto con el virus o no contacto con el virus, las variables son prácticamente las mismas, aunque aquí sí se incluye el Charlson. El Charlson aparece como un variable de que a mayor Charlson, mayor riesgo de infección. Pero cuando hacemos el análisis multivariable, hicimos un análisis multivariable teniendo en cuenta todas estas variables que nos daban significativas, solamente nos salía muy significativo que el vivir en una residencia de ancianos fue lo que más condicionó el que el paciente en hemodiálisis pudiera desarrollar infección por el SARS-CoV-2. Y también el uso del transporte sanitario colectivo, aunque con una menor carga como factor de riesgo. ¿Y qué pasó a las 4 semanas? Recuerdo las 4 semanas cuando se hizo la segunda serología. Pues para simplificar este árbol, lo pongo aquí, y es que el grupo 1, pacientes COVID sintomáticos, negativizaron anticuerpos a las 4 semanas el 15% de los que lo tenían positivos en la primera serología. Los que se cazaron, entre comillas, como nuevos por PCR y que tenían 78% de serología en el primer corte, pues de estos el 12% negativizaron los anticuerpos a las 4 semanas. Recordamos que estos son asintomáticos también. Y, en cambio, en el último grupo, que se trata de pacientes PCR negativo que solo tenían anticuerpos, en estos, que eran todos asintomáticos, se negativizó en el 77,5% de los pacientes que habían dado positivo. ¿Esto qué viene a decir? Que en hemodiálisis los anticuerpos duran muy poco.
Viendo un poco la evolución de la IgM y la IgG en los sintomáticos y en el grupo asintomático, lo que se ve es que la IgM cae en los dos, cae más en los asintomáticos, y la IgG se mantiene razonablemente bien. Aquí aumenta un poco, pero a expensas de las IgM que decaen, pero pasan a aparecer IgG positivo, y en los asintomáticos caen las dos, cae la IgM, pero también cae la IgG, lo cual viene a confirmar que la respuesta inmunitaria al SARS-CoV-2 en hemodiálisis está disminuida. Y aquí hicimos también un estudio multivariable para intentar saber si había algún factor que diferenciaba a aquellos que mantienen anticuerpos en el tiempo, o sea, que tienen una respuesta adecuada, de los que los pierden, que sería respuesta inadecuada. Pues en esta regresión ajustada de edad, Charlson y tiempo en hemodiálisis, lo único que salió realmente significativo era haber tenido COVID-19 sintomático. Esto es una odds ratio de 4.04. Y esto a mí me lleva a hacer unas cuantas reflexiones que quería compartir. En primer lugar, que el COVID-19 en hemodiálisis tiene una elevada mortalidad, 30,9%, que si lo correlacionamos con los datos del Ministerio, nos dice que para la población de edad con más de 60 años el COVID sintomático implica una mortalidad del 11,9% y en mayores de 70 años el 16%. Y la mortalidad comunicada en diálisis es muy similar a la que hemos encontrado en esta serie, entre un 16 y un 41%. La segunda reflexión es que la seroprevalencia es alta, y es más alta que la que sale en el Estudio Nacional de Seroprevalencia de España, el NCOVID, que en las mismas fechas en las que la FRIAT hace este estudio, encuentra que en Madrid la seroprevalencia es del 11,5%, la mitad que la que hay en hemodiálisis. O sea, los pacientes en hemodiálisis se infectan más que la población general. Y esto mismo ha salido en otros sitios, como en Londres, que está en una seroprevalencia del 36%, en Wuhan el 8%, y en otras provincias chinas del 3,3%. ¿Por qué tanta diferencia? Aquí es crítico el momento en el que se hacen los estudios. Si está muy cerca o muy lejos del momento de máxima incidencia acumulada o máxima transmisión local en el momento en que se haga la determinación serológica. Otra reflexión es que vivir en residencias y el transporte sanitario colectivo es lo que en el estudio COVID-FRIA se ha identificado como principales factores de riesgo. Y esto va en línea con otra publicación española de Abraham Rincón, que analiza también los factores de riesgo para COVID en los centros de diálisis que analiza, y lo que se encuentra es que también la residencia de ancianos y el transporte sanitario les sale más que con más potencia estadística que a nosotros, se asocian a un mayor riesgo de COVID-19. Y esto es importante porque tenemos que insistir quizás todavía más en buscar alternativas al transporte sanitario colectivo en épocas de pandemia. La otra reflexión es sobre el porcentaje tan alto de asintomáticos, que prácticamente duplica el del estudio de seroprevalencia de España. Y está en línea con lo que publican en otros sitios, como en Londres, 40%, o en Wuhan, el 51%. Y esto nos viene a decir que el cribado a la entrada de hemodiálisis no detecta muchos pacientes con infección activa y que debemos de establecer políticas de detección adicionales. Ser muy estrictos con el aislamiento por gota y el aislamiento respiratorio en la unidad, pero también intentar tener políticas de detección con otras técnicas que tenemos a nuestra disposición, como la PCR, los anticuerpos. Quizás el resultado más relevante y más novedoso del estudio COVID-FRIAT es que los pacientes en hemodiálisis tienen una respuesta inmunológica muy pobre frente al SARS-CoV-2. El 75,8% tienen una respuesta de anticuerpos que desarrolla la enfermedad, en contra de lo que dicen algunas series, que debería ser del 100%, y la pérdida de anticuerpos a las 4 semanas es muy alta en los que han tenido COVID sintomático y altísima en los asintomáticos, que es muy superior a lo comunicado en el estudio de seroprevalencia global epidemiológico de España. Esta respuesta inmunológica inadecuada no ha sido descrita hasta ahora y plantea una serie de consecuencias, y es: ¿cuál es el riesgo de reinfección en los pacientes en hemodiálisis? ¿Van a tener una menor tasa de respuesta a las vacunas? Hasta responder a estas preguntas vamos a tener que estar siempre muy alerta ante el probable riesgo de reinfecciones y no quedarnos tranquilos porque un paciente ya
ha pasado el COVID ya no tiene riesgo de que vuelva a coger la enfermedad. Porque en esto la literatura no es coherente. Hay artículos que dicen lo mismo que se ha encontrado en este estudio, y es una rápida caída de los anticuerpos en personas que han tenido un COVID moderado, o otros que dicen en el estudio poblacional de Islandia, en donde la respuesta de anticuerpos por lo menos está durante 4 meses o más. Y también está la teoría de que, aunque se pierdan los anticuerpos, existe una respuesta de memoria de células B que en el momento en el que haya o bien un estímulo por vacuna o por nuevo contacto con el virus, se va a producir una rápida liberación de anticuerpos. Y ojalá sea así, pero la realidad de los últimos días es que cada vez se describen más casos de reinfecciones, y todos que trabajamos en ambiente hospitalario estamos conociendo casos más o menos cercanos de pacientes o incluso de compañeros que se han reinfectado. Ya hay también descrito casos de reinfección en pacientes en hemodiálisis. Por tanto, y ya estoy concluyendo, lo que nos enseña el estudio COVID-FRIAD es, por un lado, la gravedad de la infección por SARS-CoV en hemodiálisis, que ya lo sabíamos y que lo corroboramos. La elevada prevalencia de infección asintomática, y esto nos dificulta la detección de incidentes y nos va a obligar a estrategias de diagnóstico precoz, como puede ser el cribado periódico. Que hay una insuficiencia de respuesta inmunitaria ante el SARS-CoV en hemodiálisis, y esto es nuevo, esto no está tan estudiado. Y esto nos va a plantear dudas sobre el riesgo de reinfección y la respuesta a las vacunas en la población en diálisis. Y nos sugiere que igual las políticas que tenemos que seguir son con una periodicidad que variará en función de la transmisión comunitaria que tengamos en cada momento, para conocer el estado de seropositividad de nuestra población en diálisis. Yo termino aquí y quiero agradecer a todos los que han colaborado en el estudio COVID-FRIAD y que están aquí en este artículo que actualmente está en proceso de revisión por pares, y el resto de participantes del estudio COVID-FRIAD que se recogen aquí con los centros que han participado. Muchas gracias. Hola, buenas tardes de nuevo. Muchísimas gracias tanto al compañero Alberto Ortiz como al doctor Roberto Alcázar por sus exposiciones. Me parece a mí que hemos tenido antes el plenario de COVID, mañana tendremos el plenario de COVID trasplante, pero creo que cualquier nueva aportación, cualquier nueva vuelta de tuerca sobre este tema, pues a todos nos va a venir de verdad muy interesante. Para iniciar un poco el tema, solamente una reflexión. A mí me llama mucho la atención, tanto como Alberto como Roberto, que han comentado algo que yo creo que todos sabemos. El hecho de que nuestros pacientes, aparte de su propia comorbilidad, hay un dato que ha sido muy significativo, que ya nosotros también hemos visto en algún trabajo que hemos presentado. El hecho del transporte colectivo. Nuestros pacientes, yo no sé en vuestro área, pero en mi área la mayoría de nuestros pacientes vienen en transporte colectivo. En la primera ola se consiguió que pudiesen venir en taxi. Además, aquellos que vienen en taxi conseguimos que viniesen en taxis individuales. Pero ahora, sin embargo, ya no, ese taxi ya no lo tienen, no nos lo permiten de tal forma. Y sí que hemos visto que la verdad que el hecho del transporte colectivo es un factor mucho mayor de riesgo para presentar el COVID. Y además vosotros lo habéis demostrado, tanto Alberto lo ha comentado, como tú, Roberto, lo has visto que en tus análisis también estaba descrito. No sé si tenéis alguna otra cosa que decir sobre este tema, que parece una nimiedad, pero es muy, muy importante. ¿Roberto? Yo estoy de acuerdo que es muy importante y que debemos hacer presión sobre ello, porque al menos en Madrid los tiempos no son muy largos, pero en algunos sitios los tiempos de transporte colectivo son largos, y hay algo que a lo mejor no ha salido todavía, que es que les aconsejamos no comer en diálisis. Claro, si tienes que estar con mascarilla no puedes andar comiendo, con lo cual el número de horas de ayunas aumenta y aumenta, y a lo mejor pues puedes sentir la tentación de comer algo en el transporte colectivo, con lo cual, pues claro, para comer te tienes que quitar la mascarilla. O sea que a mí me parece un problema grave que hay que intentar solucionar por todas maneras, el intentar evitarlo hasta que afloje la pandemia. Roberto. Sí, yo coincido en que el transporte sanitario probablemente sea, vamos, como se ha visto ya en varios estudios, uno de los problemas que nosotros directamente nos cuesta mucho poder controlarlo, porque está regulado por otro tipo de
bueno, pues en cada comunidad autónoma se hace de una manera. Yo creo que además los pacientes cuando salen de diálisis están cansados, son mayores y muchos de ellos lo de estar con la mascarilla o sin la mascarilla lo llevan mal. Se tumban en la camilla o se sientan en el sillón y se quitan todo. Y eso es un espacio cerrado con poca ventilación y está claro que es un factor de riesgo sobre el que tendremos que incidir todavía más. Pero cuesta conseguir que las autoridades en esta fase en la que tenemos los recursos muy limitados, pues consigan transporte individual para los pacientes. Y con el taxi es complicado, al menos en Madrid, en nuestra área. Tenemos aquí algunas preguntas. Voy a tratar de resumir. Del doctor José de la Flor. Dice que, bueno, que es un excelente trabajo el que habéis hecho y que hay un trabajo de Weiss que encontró una relación entre raza, factor demográfico y mortalidad en una población en diálisis en New York. La pregunta que nos hace es si el trabajo que habéis hecho, Roberto, habéis estratificado la raza y la evolución de los anticuerpos frente al virus. Es una pregunta muy interesante, pero la verdad es que no hemos analizado la raza, ¿no? Bueno, pues porque no se tuvo en cuenta en las variables de inclusión. Los estudios que asocian raza con más infección por COVID también hay que ponerlo siempre en cuestión con la situación demográfica y en los barrios en los que viven, ¿no? Muchas veces las razas minoritarias corresponden a zonas más marginales de la ciudad donde por las condiciones de vivienda es difícil separar si es por una cuestión étnica o por una cuestión sociosanitaria, sin más. Tenemos también aquí, hay más preguntas, sí. Dice, la doctora María Teresa Rodrigo pregunta a Roberto Alcázar, ¿con qué frecuencia haría una detección de PCR y serologías en la unidad de hemodiálisis? ¿Lo haría coincidiendo con picos de incidencia de la población general? Esto, la verdad es que es un problema que nos planteamos a raíz de lo que habéis contado. Es decir, puesto que hay un porcentaje altísimo de pacientes asintomáticos, si el hacer, igual que hacemos, lo que hemos hecho para hepatitis, etcétera, etcétera, si tendría sentido hacer cortes periódicos ahora que la disponibilidad de los laboratorios en general ha mejorado mucho. Pues esa es la pregunta del millón, porque aquí podemos dar opinión. Las evidencias son lo que son y la evidencia que tenemos hasta ahora es tasa de asintomáticos muy alta y caída de anticuerpos también más alta y mayor de lo que se describe en población general. Entonces yo creo que en épocas de alta transmisión comunitaria o ante casos incidentes en las unidades de diálisis hay que hacer cribados. Hay que hacer cribados que yo ahora mismo no puedo establecer con qué frecuencia. Yo creo que si hay un nuevo caso en la unidad, merece la pena hacer una PCR a todo el mundo. Y el cribado serológico que puede plantearse solamente lo indicaría en circunstancias de alta transmisión comunitaria como las que tenemos ahora y la periodicidad no debería ser superior a 6 semanas viendo lo que estamos viendo. Pero es una opinión basada en este estudio que tendrá que confirmarse con otros estudios midiendo otro tipo de anticuerpos distintos a los que hemos usado nosotros. Yo añadiría que no caigamos en el error de Trump, ¿no? De confiar en los screening periódicos para decir estamos libres de virus, ¿no? O sea, hay que considerar a todo paciente y a todo personal sanitario potencialmente infeccioso en todo momento y actuar en consecuencia. Aquí ha habido varias preguntas sobre el mismo tema, sobre una de las preguntas de Milagros Fernández es ¿qué medidas para evitar estos nuevos brotes? Otras hablan también de este tipo de... También habla del hospital de Peset. Primero, daros muchas gracias por la presentación. ¿Qué medidas de detección precoz podemos meter todos en nuestros programas? Cualquiera de los dos ponentes puede intentar a ver si podemos hacer algo para evitar, para controlar un poco este segundo brote en nuestras unidades. Yo creo que en las unidades lo hacemos bien, porque hacemos un cribado que detecta al sintomático, pero desde el momento en que el paciente entra por la puerta, se le trata con una medida de aislamiento respiratorio, que no es un aislamiento respiratorio del paciente infectado, pero todo paciente se le pasa a la unidad de diálisis con su mascarilla puesta, que no se la quita en ningún momento,
Yo creo que el paciente en diálisis, y es una sensación, se infecta poco dentro de diálisis. Se infecta más en el transporte sanitario, quizás en la sala de espera, si no son muy grandes y no están muy bien ventiladas, y los pacientes esperan mucho tiempo en la sala de espera, podría ser pues podría ser un sitio donde se infecten. Y yo creo que lo que ha dicho Alberto es muy importante. Paciente que entra a la unidad de diálisis, nunca hay que bajar la guardia, aunque la temperatura de normal le diga que se encuentra bien, y hay que tenerlo siempre en condiciones de máximo aislamiento respiratorio. Y si ya está infectado o porque sospechamos de infección, intentar tener una sala específica donde no pueda estar en contacto con los demás porque se va a dializar durante 4 horas. Luego, respecto al antígeno, que a lo mejor es más barato y más rápido y permite un screening más ágil, no sé si Roberto sabe si está de alguna forma validado o estudiado en la población en diálisis. Si puede ser más frecuentemente positivo porque, yo que sé, las defensas son más bajas o no. O sea, si se ha comparado con la PCR en población en diálisis asintomática, que sería la población diana. Hasta donde yo sé, yo no he visto ningún estudio comparando antígenos con PCR. El antígeno está indicado hacerlo en gente sintomática los primeros 5 días. Si no tiene síntomas, la rentabilidad es muy baja, pero es verdad que el paciente en diálisis, muchas veces él dice que se encuentra bien, que no tiene síntomas porque ya tiene una morbilidad por otros motivos, que le hace que pequeños síntomas que una persona que no está en diálisis considera que si es que está enfermo, pues ese paciente dice que tenía un mal día, como otros muchos que he tenido, pues por mis problemas varios de salud que tengo. Quizás podría ser interesante, pero hasta donde yo sé, no conocemos con seguridad la validez de los antígenos del test antigénico en asintomáticos en diálisis. Hay otro tema que me gustaría comentar. Hay un trabajo que está dando vueltas por ahí, que parece que se publica o no, en unidades donde monitorizan la saturación de oxígeno. Han observado disminución de la saturación de oxígeno en los pacientes en diálisis varios días antes de que se desarrollen síntomas y se diagnostique la enfermedad. O sea, eso, si se publica, o sea, que tenga una cierta calidad, sería muy... Eso es muy interesante, va en la línea también en lo que han visto en las unidades de diálisis de Wuhan, que han hecho cribados no solamente con PCR, sino con TAC pulmonar a todo el mundo. Y se ve que un porcentaje no pequeño de asintomáticos, que se declaraban asintomáticos, tenían lesiones pulmonares compatibles con infección COVID. Y quizás por lo mismo que hemos dicho antes, que el paciente que está en diálisis, la situación de insuficiencia respiratoria, que no suele tener una actividad física muy importante, no está notando que tiene una disnea y precozmente tiene esos síntomas. Ese estudio, cuando se publique, Alberto, será muy interesante verlo. Hay aquí una pregunta de Juan Carlos Martínez, de Partaulín, para ti, Roberto. Dice, ¿qué hacer con las reinfecciones? Mejor dicho, las repositivaciones de PCR en pacientes en hemodiálisis con COVID previo en los últimos 3-6 meses que negativizaron PCR y presentan nueva PCR positiva con o sin síntomas semanas o meses después. Aislar o tratar hasta tener evidencia de IgG positiva. Pues ese es otro tema que está muy en debate ahora. Yo creo que una PCR positiva hay que considerarla como tal en el contexto epidemiológico actual. Y es que se tiene que considerar un paciente con infección activa y seguir los protocolos que tenemos con esos pacientes. Hay trabajos que dicen que incluso varias semanas después puede aparecer PCR positivas con carga viral muy bajita que no son infectivos. Bien, probablemente no sean pacientes infectivos, probablemente, pero lo que está claro es que nos obliga a tomar medidas como si lo fuera. Vigilancia estrecha y aislarles, desde mi punto de vista. Yo creo que hay que pecar de prudentes. Y aquí, de nuevo, chocamos con las autoridades sanitarias en sentido amplio, que su tendencia natural es quitarle importancia a eso. Por ejemplo, entre el personal médico no vaya a ser que me quede desatendido el hospital. O sea que aquí tenemos un problema de que una cosa es la información objetiva y otra cosa son las normas que nos dan las autoridades sanitarias, cuyo finalidad a veces no es el bienestar de todos, sino otras finalidades. Y otra pregunta también curiosa, comentando el tema de las comidas. Yo recuerdo que cuando comenzó la
La primera ola, entre muchas de las cosas que se dijeron a los pacientes, era lo de no comer, y hubo una verdadera revolución en la unidad. Ahora ya lo aceptan mejor, pero es cierto que hay muchos pacientes diabéticos que tienen muchas hipoglucemias durante la diálisis. Y la verdad que estamos viendo mayor cantidad de tener que darles glucosa. Y algunos otros están comiendo un poco de forma sin que nos demos cuenta. Sí. No sé vuestra experiencia en vuestros centros también, cómo habéis vivido entre comillas, castigo. No es castigo, es una defensa para los propios pacientes. Yo creo que en general lo asumen bien. Como tenemos tanta obsesión con el COVID y los pacientes aún más, yo creo que han asumido bastante bien lo de no comer. Lo que pasa es que es verdad que luego les lleva a comer a deshoras o en un sitio donde no deberían bajo ningún concepto comer, como es en la ambulancia que les lleva de vuelta a casa. Hay un dato adicional, que es que para algunos pacientes parece que el aporte de calorías y de nutrientes de este aperitivo pues puede llegar a ser considerable comparado con su aporte global. Y hay quien se ha planteado si le estamos dañando. Yo la verdad que sigo pensando que es mucho peor el cogerse la infección, pero no solo eso, es que si está todo el mundo comiendo en la unidad de diálisis, que se puede infectar todos. O sea, si puede haber un super spread event de estos, porque no dejan de ser espacios cerrados, no sé muy bien cómo andan los aires acondicionados. Ya sabéis que el aire acondicionado puede expandir el virus o puede limitarlo dependiendo del tipo de filtro que tenga. O sea que yo sería muy prudente con eso. Sí, yo creo que es importante destacar como medida preventiva en las unidades de diálisis, ver qué tipo de ventilación tenemos y ver exactamente, pues cuántas veces a la hora o al día se recicla el aire que hay en la habitación, porque eso, se ve y se reconoce ya que es un factor de infección importante. Y no olvidemos que nuestros pacientes están más de 4 horas compartiendo ubicación en espacios más o menos cerrados. Muy interesante todo. ¿Algún otro comentario que queréis hacer, Alberto? Roberto. Yo, en base a los resultados de Roberto, que es fundamental que las vacunas y los protocolos de vacunación se ensayen, se estudien en pacientes en diálisis. No vaya a ser que nos pase como con otras vacunas, que el que aplica a la población general no es eficaz o es eficaz de forma transitoria a nuestros pacientes. Sí, esa es una preocupación que surge con estos resultados. ¿Los anticuerpos que generen las vacunas van a durar lo mismo que en población normal? Yo creo que no. Yo creo que vamos a tener que plantear políticas de revacunación más precoces. Y para eso hay que ensayar previamente qué pasa con las vacunas en diálisis, y si no podemos ensayarlo, sí que tendremos que medir con mucha periodicidad los anticuerpos, porque las reinfecciones se están produciendo. Con lo cual, lo de la memoria inmunológica que nos queda, yo no tengo muy claro si realmente eso va a ser así en todos los casos, y muy especialmente los pacientes en diálisis, que probablemente tengan también alterada la capacidad de poder generar anticuerpos ante un nuevo contacto con el virus. Medición más frecuente y probablemente revacunaciones frecuentes. ¿Los test antigénicos los usáis vosotros así rápidos en vuestras unidades? Nosotros hemos empezado a utilizarlos. Y pues yo ahora mismo no tengo resultados de qué tal están yendo. No sé si si en pacientes asintomáticos en diálisis ha dado algún resultado. En algún sintomático sí. Porque además te da la tranquilidad de que no tienes que esperar a la PCR, porque si tienes síntomas y da positivo, tienes ya seguridad que está infectado y ya inicias el protocolo de aislamiento. ¿Si tienes síntomas de negativo? Si tienes síntomas negativos, no te lo excluye, porque la sensibilidad es bastante más baja que la PCR. Le consideras como tal, pero ya, sabes que tienes que hacer la PCR y esperar. Te ahorra PCRs, que es lo que se está viendo sobre todo en atención primaria, que antes las PCR les tardaban más de una semana, y ahora, desde que tienen los antígenos, pues hacen muchas menos PCR y además les llega mucho antes. Ya tienen el resultado en 24 horas. Recordad que una PCR negativa tampoco excluye el diagnóstico. Efectivamente, sí. Yo no sé si vosotros habéis notado el aumento de los contagios entre los pacientes en esta segunda hora de nuestra unidad. Llama la atención el aumento de los contagios familiares.
cuando en la primera hora estábamos confinados, en esta segunda hora muchos de los que tenemos son por contagios familiares, no es por otra cosa. Hijo, esposa. Entiendo que ahora hay más liberalidad en cuanto a ese contagio, pero sí nos ha llamado cuando revisamos nuestros datos que la primera hora era más, venían de fuera o fiebre y todo lo demás, quizás por el transporte, pero ahora hay muchos que son por contagio familiar. A mí no me extraña porque el patrón que ha seguido en España y en otros países ha sido un patrón etario. O sea, los que se han contagiado y han difundido el virus durante el verano han sido los jóvenes, eventualmente se lo han pasado a los padres y eventualmente a los abuelos. Y en España no sé si hay datos, en Francia eso está muy estudiado y se ve muy bien cómo se van incorporando los distintos tramos de edad a la epidemia con intervalos de 15 a 30 días. Entonces no me extrañaría que la expansión sea fundamentalmente familiar debido o sea, que los jóvenes este verano han estado a divertirse. Bueno, tiene su lógica. Yo creo que tiene su lógica. En la primera ola hubo un confinamiento total, con lo cual nadie salía, nadie podía estar en contacto aparentemente con otras personas. Aquí tenemos confinamientos geográficos en ciudades, en barrios, pero la gente sigue saliendo a los colegios y bueno, pues probablemente los que tomen menos precauciones sean los jóvenes, como bien dice Alberto, y esos son los que van a ir a nuestras casas y nos van a contagiar, a los que, no, pues por el rango de edad o por la concienciación, tomamos unas medidas más estrictas. Bueno, yo creo que debemos ir terminando ya. Agradeceros muchísimo tanto a Alberto como a Roberto, como a mi compañero Gabriel, el haber estado en esta sesión. Por supuesto, agradecer a la Sociedad Española de Nefrología y a la Fundación Renal Íñigo López de Toledo. Y quizás el mensaje final es que lo habéis dicho vosotros, no debemos bajar la guardia, lo tenemos ahí, el COVID lo tenemos ahí, es una segunda ola, no sé cuántas olas vendrán, pero son nuestros pacientes y son nuestros compañeros. Muchas veces hay que recordar que son nuestros pacientes, pero tenemos alrededor a todos los auxiliares, enfermeras, nosotros, que somos personal, todo el mundo de riesgo, con lo cual es a seguir adelante, pero sin bajar la guardia en absoluto para nada. Tener cuidado con toda la medida de protección, atención a los test serológicos y atención a las vacunas. Pues yo creo que muchísimas gracias a todos y yo creo que podemos terminar ya la reunión y cortarla y seguir con nuestro congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Luego, hasta luego.